Hola, buenas noches, tardes o días. Eh, Aprendamos un poco de medicina. El día de hoy vamos a mencionar los lípidos de importancia fisiológica, los que nosotros tenemos que saber básicamente para estudiar medicina. Los lípidos son una familia de muchos compuestos distintos entre sí, tienen características químicas un poco distintas, formaciones químicas también, pero todos se caracterizan en que son hidrofóbicos o que no son que no se disuelven en sustancias polares como el agua. Son hidrofóbicos, razón por la cual tienen ciertas propiedades que al cuerpo humano le interesan. Por ejemplo, a diferencia de un glucógeno, que es una sustancia que tiene componentes polares, el triglicérido, que es un lípido, no tiene componentes polares. Un glucógeno, como tiene partes polares, absorbe agua, ocupa espacio. En cambio, el triglicérido no, razón por la cual tu cuerpo tiene mucha fuente de almacén de energía en forma de triglicérido. Para eso, por ejemplo, sirven los lípidos, entre tantas otras funciones que existen. Vamos a hablar entonces de la parte superior de esta presentación sobre los lípidos de importancia fisiológica. Tenemos aquellos que son precursores y derivados. Vamos a recalcar a los ácidos grasos, alcoholes, esteroides y otros, y la unión de ellos como los lípidos simples y lípidos complejos. Los ácidos grasos son cadenas alifáticas, es decir, no aromáticas, sino lineales, de muchos carbonos. El primer carbón de un ácido graso es un radical carboxilo, razón por la cual es un ácido orgánico. Los alcoholes, en cambio, no son lípidos como tal, pero se usan para formar grasas, ceras, fosfolípidos, urbolípidos, etc. Los alcoholes se caracterizan por tener radicales hidroxilo. Un ácido graso cuyo primer carbono tiene un radical carboxilo, entonces podría unirse a un alcohol con el objetivo de establecer un enlace de tipo éster, de tal forma que los alcoholes se usan para unir ácidos grasos, formando enlaces de tipo éster, ésteres. Aparte tenemos los esteroides, que son productos derivados o que tienen como base al ciclo pentanoperhidrofenantreno. El representante más característico es el colesterol, ¿sí? Y aparte tenemos otros elementos como vitaminas, y muchos otros más que vamos a mencionarlos brevemente, pero no son tan relevantes. Cuando tú mezclas un ácido graso y un alcohol, obtienes lípidos simples. Entonces, ¿qué sería un lípido simple? Un lípido simple es un éster de ácido graso con alcohol. Un éster de fatty acid, en inglés ácido graso es fatty acid, un éster de fatty acid con alcoholes. Si tú mezclas el ácido graso con un glicerol, obtienes una grasa. En cambio, si tú mezclas un ácido graso con cualquier otra estructura que no sea el glicerol, con cualquier otro alcohol que no sea el glicerol, obtienes ceras. Si a una grasa o una cera, es decir, a un líquido simple, tú le agregas algún otro elemento como un fósforo, como un carbohidrato, como un aminoácido, como un grupo de azufre, puedes tener fosfolípidos, glucolípidos, aminolípidos, sulfolípidos, etc. Estos son los lípidos complejos. ¿Bien? Con esta vista general vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. Ya hemos visto cuáles son como para recalcar, los ácidos grasos hemos visto que son cadenas alifáticas de muchísimos carbonos. Ahorita vamos a mostrar algunas imágenes. Y el primer carbono es un carbono de radical carboxilo, un ácido orgánico. Los alcoholes, en cambio, son estructuras que tienen radicales hidroxilo. El glicerol es una estructura que tienes que conocer y quiero que lo tengas muy en mente. Hay algunos datos importantes que tienes que saber del glicerol. Un dato que vamos a repetir varias veces es que el único órgano que lidia o que trabaja con glicerol es el hígado. Para la gluconeogénesis, por ejemplo, por ahí también va un poco de glicerol. Pero el glicerol lo podemos definir químicamente como una estructura de tres carbonos unidos entre sí. Sus tres carbonos están perfectamente saturados con hidrógenos y cada uno de los carbonos, el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3, tienen o están unidos a un radical hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo. Por química orgánica tú debes o deberías recordar un principio básico que es la unión de un hidroxilo con un carboxilo dan como producto a un éster. Puedes tener un compuesto que es un alcohol o un compuesto que sea un ácido graso y si tú unes ambos vas a obtener un éster. Vas a mezclar el compuesto 1 con un enlace éster con el compuesto 2 para formar una sola estructura. ¿Con qué objetivo harías esto? Con el objetivo de deshacerte de la carga polar.
el hidroxilo tiene una carga polar. El carboxilo también tiene una carga polar. Pero si tú realizas un enlace éster, deshaces de las cargas polares para obtener una carga no polar. Estos compuestos, este alcohol y este ácido graso, podrían atraer moléculas de agua. En cambio, este compuesto no. Entonces lo usaríamos para almacenar energía sin ocupar volumen. Tiene lógica. Y lo mismo se aplicaría para otros alcoholes, ¿cierto? Muy bien. Los esteroides, como te mencionaba, derivados del ciclopentano perhidroferanteno, cuya estructura o ejemplo clásico es el colesterol. El colesterol es una estructura que tiene en total 27 carbonos, no lo tienes que saber de memoria, no tienes que saber su estructura de memoria. Pero un dato importante del colesterol que tienes que recordar es que el colesterol es una molécula anfipática. Nosotros hablamos de algo anfipático cuando tiene un componente polar y un componente no polar. O sea, cuando alguna parte del colesterol, esto lo que te acabo de dibujar es el colesterol. Como tú estás observando, el colesterol tiene un radical hidroxilo, razón por la cual tiene una parte que es polar. Pero todo lo demás, todo el resto de cadena de carbonos, son componentes no polares. Como tiene polaridad y no polaridad, es anfipático. Y como tiene un hidroxilo, acá nosotros podíamos agregarle un ácido graso, ¿no crees? Le podíamos agregar un ácido cualquiera y haríamos lo mismo que hemos estado haciendo con los alcoholes. Hidroxilo más carboxilo, enlace éster, y de esta forma obtendrías un producto llamado colesterol éster. Muy importante para entender la fisiopatología de la aterosclerosis. Entonces, y luego tenemos otros como vitaminas y todo lo que te mencionaba. Los ácidos grasos y los alcoholes se pueden mezclar. Si tú mezclas un fatty acid, ácido graso, con alcohol, con el glicerol, obtienes un lípido simple. Si tú mezclas un fatty acid con cualquier otro alcohol, obtienes un lípido simple también, pero en este caso sería una grasa arriba y abajo sería una cera. Vamos a ver ahorita cuáles son grasas, cuáles son ceras, con ejemplos me vas a entender. Y si acá le agregamos fósforo, azufre, aminoácidos, glucosa, tenemos fosfolípidos, glucolípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un recuento para que se te quede grabado. Los ácidos grasos son estas imágenes que vemos acá. Y he puesto ejemplo de 3 ácidos gráficos que deberían ser de conocimiento obligado para todos los que estudian medicina, porque tienen características particulares. En primer lugar, tenemos que diferenciar las estructuras. Una de ellas químicamente es un ácido graso saturado, porque no tiene ningún doble enlace, está perfectamente saturado. Todos los carbonos de esa estructura están perfectamente saturados. Y como te decía, el carboxilo es el carbono 1. Vamos a resaltar acá el carboxilo como carbono 1. En cambio, en la imagen que está inferiormente tenemos ácidos grasos insaturados porque tienen 1, 2 o más dobles enlaces. Y si tú cuentas desde el carbono 1 en adelante, la posición número 9, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 hay un doble enlace, en el 12 otro doble enlace y en total tiene 18 carbonos. Una forma de llamar a esta estructura es así. Una estructura o un ácido graso de 18 carbonos que tiene dos dobles enlaces ubicados en el carbono 9 y 12. Igual para abajo. Es un ácido graso de 18 carbonos que tiene 3 dobles enlaces ubicados en la estructura 9, 12 y 15. Podrías memorizar esto si tú lo prefieres, pero la importancia de estos ácidos grasos insaturados es que son los únicos ácidos grasos esenciales en tu dieta. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, lo viste en aminoácidos, que existen ciertos componentes que son esenciales en la dieta? ¿Por qué? Porque tu cuerpo no los puede sintetizar, no puede producir esto. Por eso hay ciertas sustancias que son esenciales. En total tenemos nosotros 6 lípidos que son esenciales, 4 vitaminas, las vitaminas liposolubles que son la K, la E, la D y la A, y 2 ácidos grasos, fatty acids. ¿Cuáles son? El ácido linoleico, que es esa estructura que te he mostrado, y el linolénico, y los dos son insaturados. Otra forma de conocer los ácidos grasos, un poco más extraña, es por la denominación de los carbonos omega. Te mencionaba antes que el carboxilo es el carbono 1, llega a ser el carbono 2, llega a ser el carbono 3. Otra forma de conocerlos es por las letras griegas. El 2 vendría a ser el carbono alfa y el 3 vendría a ser el carbono beta. Es importante que sepas dónde está el beta y el alfa, que son el 3 y el 2 respectivamente, para muchos procesos que vienen más adelante en la bioquímica de los lípidos. Por ejemplo, que a este nivel ocurre un proceso llamado la beta-oxidación. Entonces ya tendrás una idea de por qué se llama beta-oxidación. Beta, 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 porque ocurre a nivel del carbono beta. Y el último carbono de estas estructuras viene a ser el carbono omega.
carbono omega y carbono omega. Y a partir del omega, tú haces un cuento para atrás para ubicar dónde está el enlace doble en los insaturados. Esto sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donde encuentres el primer doble enlace, ahí. Esta estructura se llama omega 6, porque desde el carbono omega para atrás, en el sexto carbono encontrabas el doble enlace. Y si hacemos lo mismo abajo, tendríamos 1, 2, 3. Esta estructura es un omega 3. Entonces el ácido linoleico es un ácido graso insaturado de dos dobles enlaces, también conocido lo que es parte de los omega 6. Y el linolénico tiene 3 dobles enlaces y es parte de los omegas 3. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque los ácidos grasos saturados por su propiedad, si tú colocarías varios ácidos grasos juntos, lo que ocasionaría es que los ácidos grasos encajen perfectamente bien. ¿Y dónde tienes un montón de ácidos grasos juntos? En tus membranas celulares. En todas las células de tu cuerpo existe una membrana de fosfolípidos. Los fosfolípidos son estructuras con fósforo y ácidos grasos. Entonces, en todas tus membranas, ahí ubicas tú ácidos grasos. Si todos los ácidos grasos que están acá son saturados, todos se encajan perfectamente y tu membrana se vuelve rígida. Y si por ahí tienes algún receptor, por ejemplo en un hepatocito, tienes un receptor de colesterol, al ser una membrana rígida por ácidos grasos saturados, el receptor no funciona correctamente bien. Y cuando el colesterol quiere ingresar para limpiarse de la sangre, no lo va a poder hacer porque el receptor no funciona. El colesterol entonces se mantiene afuera y no funciona bien. ¿Qué ocurre? Como respuesta, el colesterol en la sangre aumenta. Es una hipótesis de por qué la grasa saturada es mala. Porque haría que mal funcionen receptores y proteínas que estén en todas las células de todas tus membranas. A diferencia de la grasa insaturada. La grasa insaturada, al tener dobles enlaces, no encaja perfectamente. Pero hay tipos de ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos cis y ácidos grasos trans. Los ácidos grasos cis son aquellos que a temperatura corporal se doblan. Forman una angulación, como ves en esta imagen de acá, de 120 grados aproximadamente. Mientras que los ácidos grasos trans son aquellos que a temperatura corporal mantienen su estructura. Razón por la cual, si tú apilonas algunas ácidos grasos cis, vas a ver que los ácidos grasos cis en tu cuerpo se deforman y adquieren una estructura un poco más compleja, un poco más bizarra. Mientras que los ácidos grasos trans no, ellos mantienen su doble enlace exactamente igual y se portan como si fueran ácidos grasos saturados, haciendo que la membrana sea rígida. Entonces, los ácidos grasos trans, al igual que los ácidos grasos saturados, causan malfunción de las membranas de tu cuerpo, en todas las células de tu cuerpo. Y en cambio, los ácidos grasos cis no. Al ser estructuras imperfectas que no encajan bien, la fluidez de tus membranas celulares se mantiene y eso hace que los receptores funcionen bien. Y las grasas cis entonces son buenas. ¿Qué tendrías que tener en tu dieta? Ácidos grasos cis, que tendrías que evitar. Ácidos grasos trans y ácidos grasos saturados. Y justamente una imagen que refuerza esto es el contenido en donde encuentras todo este tipo de grasa. Los ácidos grasos saturados son malos. Los ácidos grasos insaturados, cuando son trans, son malos. Entonces, mira tú y enfoca en dónde encuentras todo este tipo de productos. Mientras que los ácidos grasos cis son ácidos grasos insaturados porque tienen dobles enlaces y que se doblan y se despliegan y le dan fluidez a tus membranas. Y por eso debes ingerirlos. Y acá teníamos al omega 6 que te mencioné antes, el ácido linoleico, el omega 3, el linolénico, que dentro de todos los ácidos grasos destacan por ser esenciales. Ahí para que repases exactamente dónde encuentras esto. Esto lo puedes estudiar en libros de nutrición. Ahora, en tu cuerpo se pueden sintetizar toda clase de ácidos grasos a partir de los que tú ya tengas. El ácido graso saturado, que yo te especifiqué en antes que era el ácido graso palmítico, es importante porque es el ácido graso más largo que tú puedes sintetizar de nuevo. El ácido graso saturado, que ya antes te puse en imagen, que era una estructura que tenía exactamente 16 átomos de carbono. No, es 14, 15, 16, ahí más o menos iría. Es una estructura que tiene 16 átomos de carbono. El primer carbono es un radical carboxilo y todos son enlaces perfectamente saturados. Este es el ácido palmítico. El ácido palmítico es el máximo que tu cuerpo puede sintetizar de nuevo a partir de acetilcoenzima A. Es un tema, la síntesis de ácidos grasos, que ya está en
el canal para que los revises. A partir de acá tu cuerpo puede hacer muchas modificaciones y cambios. A partir de acá va al retículo endoplasmático y lo elongan, lo cortan o le colocan en su estructura química algunos dobles enlaces y forman todas esas estructuras que tú ves acá. También salen del linoleico, que como te decía es omega 6, y el linolénico, que es omega 3. ¿Ok? Y acá está el nombre químico que veíamos: 18 carbonos, 2 dobles enlaces en el 9 y el 12, 18 carbonos, 3 dobles enlaces en el 9, 12 y 15. Y si ves, acá hay otro ácido graso que es muy importante, que lo vamos a ver en beta-oxidación para prostaglandinas: el ácido araquidónico, bastante importante en farmacología. Es un ácido graso que tiene 20 carbonos y que tiene 4 dobles enlaces ubicados en los carbonos 5, 8, 11 y 14. Y si tú cuentas del carbono omega, que es el último para atrás, te darás cuenta que es un omega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un omega 6. ¿Ves? Así es como tú estudias ácidos grasos. No tienes que saberlos todos. Y para culminar esta parte, los ácidos grasos pueden ser unidos, ¿te acuerdas? Los fatty acids se pueden unir a alcoholes. Y si se unen al glicerol, forman grasas. Y si se unen a cualquier otro alcohol, forman ceras. Genial, ¿no? Muy bien. Esta estructura que ves acá es el glicerol. El glicerol es una estructura de una cadena de 3 carbonos perfectamente saturados: carbono 1, carbono 2, carbono 3, cada uno unido a un radical hidroxilo. Entonces, si este radical hidroxilo yo lo uno con un ácido graso que tenga un radical carboxilo, con un fatty acid cualquiera, puedo obtener un enlace éster y ya le he agregado este glicerol un ácido graso y formaría una estructura llamada monoacilglicerol. Los ácidos grasos nosotros los llamamos con la terminología acil porque son tantos ácidos grasos que no vamos a memorizarnos el nombre de cada uno. En general, ¿quieres hablar de un ácido graso? Ok, le llamamos acil. Si tienes un ácido graso acá, sería un monoacilglicerol. Si tienes 2, diacilglicerol. Si tienes 3, triacilglicerol. Y acá tendrías un ejemplo clásico de un triacilglicerol, que nosotros lo conocemos clásicamente con el nombre de triglicéridos. Los triglicéridos se usan bastante para el almacén de energía, porque a diferencia del glicerol y a diferencia de los ácidos grasos, los triglicéridos son completamente no polares. Entonces no tienen ningún radical en su estructura que jale agua, y esto le da beneficios frente al glucógeno. Entonces, hasta acá vemos la primera parte de los lípidos de importancia fisiológica: ácidos grasos, glicerol, grasas. Entonces, si yo te pregunto un ejemplo de grasas, tú me dirías triglicéridos. Ahora, ¿qué pasa si a estas grasas les agregamos un grupo de fósforo? ¿Qué pasa si el alcohol con el que trabajamos no es un glicerol, sino es otro? ¿Y qué otros compuestos existen? ¿Qué pasa si a una grasa o a una cera le agregamos glucosa? Todo esto lo vamos a complementar en una siguiente clase. Por ahora has aprendido los lípidos de importancia fisiológica, ácidos grasos, buenos y malos, y triglicéridos. Entonces, si tú tienes un fatty acid, ácido graso, y lo juntas con glicerol, estás formando grasas. Y cuando tú veas la tabla nutricional de tus productos, vas a ver, estamos hablando de grasas saturadas. ¿Cuándo? Cuando el ácido graso es saturado. Grasas insaturadas, cuando el ácido graso es insaturado. Cuando hablamos de grasas trans, cuando el ácido graso es trans. Y cuando hablamos de grasas cis, cuando el ácido graso es cis. Y ya sabes qué implica médicamente eso, cuál es saludable y cuál no. Entonces, cuidamos nuestra dieta.